estamos aquí en vivo y en compañía del terapeuta Gabriel Martínez, que nos trae, aparte de que vamos a platicar un tema que ya preparé en este caso, pero además nos va a hablar de lo que él está haciendo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Es un gusto, Marisa, la verdad, siempre que estoy aquí contigo en tus programas, el que aprende también soy yo, fíjate. Muchas gracias. Pues, ¿qué te puedo decir? Creo que es recíproco, también yo aprendo mucho cuando platicamos y además, pues, también sabes que una cosa que hemos estado aprendiendo en todos estos días de resguardo es que tenemos que hacer caso omiso de todas las distracciones. Instalas tu oficina en un lugar de la casa y van a estar sucediendo cosas a tu alrededor y vas a estar escuchando voces y el perro va a ladrar, ya lo guardé, por cierto, pobrecito, porque está muy triste, pero eso tiene que ser independiente de que puedas recibir o entregar un mensaje y seguir aprendiendo, ¿verdad? Sí, lo has hecho muy bien. Yo creo que hoy día, sobre todo en estos tiempos, lo que más hay que cuidar, ya sé que me van a decir que la supervivencia, que el dinero, que si la familia, lo que más hay que cuidar es la atención. Y la atención nos trae la manifestación física de lo que estamos experimentando hoy día. Por falta de atención en lo más importante y prioritario que es el ser, es que estamos de alguna forma pasando una situación difícil hoy día. Sí, exactamente. Y que tenemos que reinventarnos y que tenemos que reflexionar en todo esto, tomar lo mejor, seguir agradeciendo, porque ya nada más el hecho de tener un techo sobre tu cabeza es mucho que agradecer. Y si aparte estás acompañado de personas que te ayudan y a las que tú puedes ayudar, bueno, o sea, ya le dimos 2, dicen que si sumas 3, eres un ganador. Y yo creo que en mi lista hay muchas más. Sí, hace un momento, y te lo platico en 30 segundos, estaba yo preocupándome, ya sabes que el preocupándome de un tema, cuando empecé a mirar hacia atrás y observé lo que tengo hoy, y lo que tengo no solamente en cuestión de riqueza interna, porque ese es basta, y lo digo con mucha sencillez, sino también cuestiones físicas y de inmuebles, y dije, ¿de qué me estoy preocupando? Si mejor agradezco lo que tengo. Y más fácil, y me subió la energía rapidísimo. Qué bueno, porque sí, es fácil, es muy fácil preocuparse en este momento en el que todo está estancado y como que nos están dando todo muy dosificadito. Primero, 15 días guardaditos, luego otros 15. Y además vamos a cerrar aquí, vamos a cerrar allá y vamos a quitar el metro. O sea, es difícil, ¿no? Es como si, poniendo un ejemplo muy burdo, tuvieras una charola llena de dulces y eres un niño y dices, ay, qué rico, tengo toda esta charola llena de dulces y empiezan a llegar personas y te empiezan a quitar tus dulces y tú ves que cada vez son menos. Y pues, aunque digas, bueno, todavía me alcanzan y además me iba a empachar, lo que tú quieras y mandes, pues angustia, ¿no? O sea, es muy fácil. Obviamente, y bueno, pues es una falta de control, Marisa, y yo normalmente enfoco todo este crecimiento, toda esta riqueza del ser en 3 aspectos bien básicos. Tenemos sí o sí que conocer las leyes biológicas, las leyes universales y las leyes de cómo trabaja la mente para estar en perfecto equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu. Claro. Tenemos, no es opción, tenemos que entender y comprender las leyes. La otra es que si yo no entiendo quién soy y a dónde voy y de dónde vengo, porque el tema de hoy es exactamente eso, quién soy, hacia dónde voy y de dónde vengo, no estoy entendiendo nada. Tienes toda la razón, caray, sí. Eso es algo que se debe definir mientras más pronto mejor, pero además también es importante redefinirlo cada cierto tiempo, porque es una magnífica ocasión, de hecho, para sentarte y pensar, ok, de todo aquello que tenía yo en mi lista de hacia dónde voy, ¿cuánto ya logré? Vamos a dejarlo como palomita y vamos a anotar cosas nuevas, ¿no? Porque la vida es continua, es continuo crecimiento y avance. ¿Quién soy? Pues ya no soy la misma persona que hace un año, que hace 7, que hace 20. ¿Quién soy ahora? ¿No?
¿Y hacia dónde voy? Bueno, pues ni se diga, ¿no? Ya la dirección cambió, yo tenía una idea y un proyecto y eso ya sigue siendo lo mismo, o las mismas piedras del camino me fueron indicando que no era hacia allá, sino para el otro lado. Sí, fíjate que escucho a demasiados líderes en el ámbito social, a coaches, a personas que están en este ámbito de compartir todo lo que implica tener metas bien establecidas, ¿no? Hacia 1, 3, 5 y 10 años. Y nos dice un grande que se llama Brian Tracy, que es experto en este ámbito de la psicología de las metas, nos dice que tenemos que tener muy claro hacia dónde vamos, en dónde voy a estar en 1 año, en 3, en 5, en 10, porque este es el GPS interno. Pero ¿qué crees, Marisa? Que también tiene tanta importancia el saber hacia dónde voy como el saber de dónde vengo, quiénes son mis ancestros, mis papás, las creencias sociales, tradicionales y todas estas lealtades familiares invisibles e inconscientes que hoy me han puesto aquí donde estoy en este momento. Entonces, es importante entender ambas. Wow, ok, fíjate, voy a hablar, bueno, quiero más adelante tocar un pequeño tema que tenía preparado para el programa de hoy, ya lo reflexionaremos, pero está muy de lado, ¿no? Y me encanta de lo que estás hablando, porque es un tema que hemos estado tratando últimamente y que a mí me tiene pensando, la verdad. Yo estoy consciente que tomé muchas decisiones a lo largo de mi vida desde muy joven, que fueron muy duras, pero que tenían en cuenta eso, por alejar de mi vida personas tóxicas, por ejemplo, que tenían cierto poder sobre mí y que me estaban mandando en una dirección que no me gustaba. Inclusive tenía sentimientos que no me gustaban y yo me he dado cuenta que la distancia entre mi persona y estas otras personas podía ayudarme a sanar esas emociones. Y así lo hice sin resentimientos, sin malas vibraciones, con mucho amor, inclusive no alejándolas por completo, sino simplemente dosificando, vamos a decir así, estas relaciones, y encontré grandes cambios, ¿eh? Sí, fíjate que estoy ahora mismo entendiendo que es muy importante entender que la persona que quiere avanzar, Marisa, la persona que quiere convertirse en un emprendedor, en un escritor, en un pintor, es decir, en algo que le apasione, primero tengo que entender qué de mi historia hacia atrás me ha colocado aquí. Porque si yo no entiendo qué de mi historia familiar me ha colocado aquí, va a ser muy complicado la transición de lo que yo quiero ser y en qué me quiero convertir, porque lo que está predominando más es, más de un 85-90% es todo lo que he heredado, todo lo que he aprendido, todo lo que he absorbido del pasado. Y si yo no comprendo esto, no lo tengo bien claro y no lo corrijo, lo trasciendo y lo integro de una forma sabia y amorosa, no voy a poder llegar a convertirme en lo que yo quiero convertirme, ¿no? Es importantísimo. Esto, regresando a la palabra principal del tema, que son los ancestros, es sumamente importante porque además puede haber grandes secretos que tú no conoces. Puedes hacer un árbol genealógico con fechas, con nombres que te van a dar una guía de lo que sucedió antes, pero hay muchas cosas que impiden. ¿Correcto? ¿Me escuchas? Sí, Marisa, te perdí los últimos 25 segundos aproximadamente. Ok, repito, que el hecho de los mismos síntomas que existen en tu vida, físicos, emocionales, circunstanciales, te están diciendo qué es lo que hicieron tus ancestros que nunca te contaron, por pena, por lo que sea, pero que esa es tu oportunidad simplemente para limpiar tu mesa, comer a gusto y además heredar una vida más sana a los que siguen.
Sí, lo dijiste muy claro y la sabiduría, porque así le llamo, la sabiduría del árbol genealógico es de verdad inocente. ¿Y por qué digo inocente? Porque simplemente estamos repitiendo patrones de conducta o nos estamos yendo hasta el otro extremo de un patrón de conducta muy arraigado en el clan familiar. Normalmente estamos, Marisa, en polaridad. O estamos repitiendo un patrón, conducta, situaciones, etcétera, o nos estamos yendo hasta el otro extremo para reparar, yendo hasta el otro extremo de la yendo hasta la otra polaridad para equilibrar la información. Es decir, si yo, Marisa, tuve un abuelo y un papá muy alcohólicos, es decir, no tenían control sobre la bebida, y esto les ocasionó problemas continuos y estrés continuo con la familia, con las parejas, con los hijos. Fíjate que acá mi hermano mayor, en paz descanse, y yo reparamos de diferente forma esta información. Cada uno de ¿Cómo lo los... hicimos? Fíjate, mi hermano era completamente abstemio, no soportaba el olor del alcohol, ¿vale? Entonces, abuelo, papá, alcohólicos, hijo, abstemio. Es decir, se va hasta el otro extremo porque como hay un drama familiar, claro. Alcohol implica drama familiar, implica separaciones, golpes, violencia. Mi hermano repara siendo abstemio. Claro. En mi caso, funjo en las dos, porque repito el patrón siendo alcohólico y también me voy al otro extremo siendo abstemio 13 años de mi vida. Entonces a mí me tocó las dos, reparar de las dos formas, repetir para comprobar que eso no me deja nada bueno y ser abstemio hasta el otro extremo, hasta que hoy estoy en un punto medio, equilibrado, social, y yo tomo una copa cuando se me antoja y como celebración de algo, no porque alguien me lo diga o se me pare enfrente una botella. Pues mira, aparte de felicitarte, porque debe ser un trabajo inmenso el que tuviste que hacer para llegar a todo esto, estás hablando del punto más difícil, como ya lo dijiste al principio del programa, de lograr el equilibrio. Porque al final prohibirte algo en la vida, pues te digo, el licor tiene sus ventajas, es relajante, sabe rico, en fin, pero el saber hasta dónde, el encontrar el equilibrio es lo mejor que podemos hacer y en todos los asuntos de la vida, ese es el verdadero triunfo, el verdadero punto. Sí, el equilibrio es el éxito, Marisa. Cuando a veces a mí me dicen, ¿qué es para ti el éxito? Mira, yo no lo asocio a certificaciones, a premios, a dinero en específico. Yo lo asocio a un autocontrol. El autocontrol para mí es el éxito. El autocontrol de tus conductas, de tus reacciones, de tus emociones, de tus relaciones de pareja, de tu relación social en el ámbito ya con más personas. Para mí ese es el éxito, para mí esa es la verdadera riqueza del ser. Claro. Comportarte de acuerdo a las conductas y normas siempre y cuando seas íntegro y congruente contigo mismo y tus valores, no con los de los demás, con los tuyos. Y obviamente en el árbol genealógico no lo habían hecho, nadie lo había hecho, nadie había estudiado, nadie había hecho nada más, todos sufriendo. Claro, fíjate qué hermoso porque estamos hablando de lo que hemos hecho en nuestra vida, tomar decisiones diferentes, decir, yo no voy a hacer esto, yo quiero un camino distinto, y al paso, cuando vas logrando todo este tipo de cosas, haciendo un triunfo muy personal y además aceptando que eres el verdadero arquitecto de todo lo que haces, dejando de lado el victimismo, tantas actitudes, ¿no? Que son tóxicas y son negativas, estás cambiando, como tú dices, estás rompiendo los esquemas ancestrales y lo hace uno, ahora sí que lo hace uno por uno, pero al mismo tiempo ya estás rompiéndolos para los que siguen. Sí, hay algo que ahora que recuerdo, Marisa, de lo que estás comentando, se le llama la oveja negra en el árbol genealógico. Y la oveja negra
es ese integrante del clan familiar que es el que se atreve a hacer algo diferente, a educarse emocionalmente, a educarse financieramente, a interiorizar en el ámbito del ser interno. Es decir, es ese que va en contra de las reglas del clan, no de las reglas de la sociedad, de las reglas del clan familiar. Es el que hace algo diferente, es el loco, es el distraído, es el rebelde, el disruptivo. Y ese es el integrante del clan familiar que tiene una fuerza de alma que va a ir contra todo lo que todos han hecho en generaciones anteriores, Marisa. ¡Wow! Qué tarea tan grande y tan hermosa, la verdad. No cabe duda que vale la pena, ¿no? ¿Tú qué opinas? Es más, no me gusta decir vale la pena, vale la alegría, porque eso es lo que traes. Y quisiera retomar la palabra autocontrol, que puede ser malinterpretada, y creo que además de tratar de mantener tu vida sintiéndote el dueño de ella, también aceptar que en muchas cosas no te queda más que ser observador y que hay cosas que van a suceder, te guste o no, que de alguna manera ya están como escritas en tu libro de vida, pero que en ese momento sigues siendo dueño de las emociones que vas a manejar cuando eso sucede. Y ahí es donde está el autocontrol. Sí, fíjate que la palabra, bueno, ya cuando escuchas control, se oye fuerte y puede ser obviamente tergiversada. Pero aquí yo utilicé la palabra, qué bueno que lo remarcas, autocontrol. Por eso mi metodología es autotransformación, no transformación, autotransformación, porque vengo de la filosofía de los maestros ascendidos desde hace más de 25 años, es que es la actividad del yo soy. La actividad del yo soy te dice que el alma está aquí en cuerpo físico precisamente para aprender el autocontrol, la autocorrección. ¿Y qué es esto? Es simplemente saber que tú eres responsable de todo lo que sucede en tu mundo, en tu vida y en tus experiencias, y que hay que ir adentro a observar qué de la información que yo tengo en mi mente más profunda o mi psique inconsciente está realmente manifestando estos resultados que no quiero o que sí quiero. Claro, y aquí me gustaría remarcar 2 puntos, ¿no? O sea, insistir en que de todas maneras va a haber cosas que por más que tú las manejes de la manera más positiva, van a suceder, que no las puedes cambiar, porque no dependen de ti. Y nuevamente lo que tienes que concientizar es que lo que sí depende de ti es cómo reaccionas ante esas circunstancias. Y eso es lo que tú estás diciendo. Ahí es donde reside el autocontrol. Y la otra se me olvidó, pero en un ratito me acuerdo. Ahorita te la baja tu yo soy, no te preocupes. Sí, definitivamente que el autocontrol tiene en una de sus facetas o sus vertientes es precisamente que sabes que no puedes cambiar las cosas que están sucediendo, que tampoco vas a poder cambiar a las personas a tu alrededor, porque esto es control desde el ego humano. Lo que estamos hablando es autocontrol desde el ser, desde el autoconocimiento, desde la autorreflexión. Cuando decimos que solamente tenemos el control de cómo podemos reaccionar ante los eventos, aquí nos volvemos seres proactivos, no reactivos. Cuando nos volvemos seres proactivos, estamos eligiendo cómo vivir una situación, cómo reaccionar ante una situación, cómo observar e interpretar una situación para que yo le dé el significado que yo deseo con base en qué quiero ser y quién quiero ser con respecto a esto que está sucediendo y en qué me voy a convertir. Lo demás es reactividad y es cuando alguien no tiene este autocontrol y ahí sí somos víctimas de las circunstancias, pero por elección, no por lo que esté sucediendo allá afuera. Exactamente. Es una cosa muy, está descrito con mucha claridad. Yo quería poner otro ejemplo. Fíjate cómo lo primero que dije al principio del programa, que tratamos de que los ruidos externos no nos distraigan, y a mí sí me está distrayendo por ahí un jardinero
que anda trabajando muy cerca de la casa o no sé qué es, pero bueno. Okay. Yo quería tomar como ejemplo, déjame recordar, iba a hablar, por ejemplo, acerca de la sexualidad, que es un tema que a mí me llama mucho la atención. Tú sabes que he estudiado mucho acerca de eso, ¿no? Vamos a poner un abuelo, bisabuelo, que fue tremendo, ¿no? Y es un ejemplo que lo tengo en una novela. Él fue hacendado y tenía mucha gente a su cargo, casi como si fuera un rey, ¿no? Con todos sus vasallos en sus casitas alrededor, trabajando del mismo rancho. Y pues él se sentía dueño precisamente, no solamente de las tierras, sino de las personas que vivían allí. Y él decía, pues esa muchacha me gusta. Y a él no le importaba que en su casa tuviera una esposa con 7 hijos, o los que fueran, quién sabe cuántos más tuvo, fuera de ese matrimonio que tenía muy guardadito en el rancho, porque simple y sencillamente sentía que lo podía hacer, que tenía ese derecho, poder o qué sé yo. Y vamos a ponerlo entre mis ancestros y a hablar de cómo afectaría eso mi vida personal. Definitivo. Y yo te tengo un caso de la vida real, ¿no? Yo he atendido casos desde hace ya 7 años, más de 1,500, 2,000 casos. He visto de todo. Y en una ocasión me tocó atender a un hombre de aproximadamente 40, 45 años y él tenía fracturado el pene. Wow. Fracturado el pene desde hace ya muchos años. Y obviamente cuando empezamos a analizar datos del árbol genealógico, observamos que un abuelo paterno había tenido muchos hijos, había violado a muchísimas chicas. Y obviamente esta persona después de 2 generaciones lo que hace es entrar en reparación de todos esos dramas que se habían vivido con el pene fracturado, precisamente para evitar procrear o lastimar a mujeres a través de la sexualidad. Marisa, este es un caso real, ¿eh? Y no digo, obviamente no digo nombres, ¿verdad? No, claro, por supuesto. Obviamente. Fíjate, o sea, a lo que te lleva la lealtad, así se llama esto, ¿verdad? Hacia tus ancestros. Y que puedes no conocerla, sin embargo, muchos de los problemas que padeces, como esto que parece inclusive irreparable, espero que tenga un final feliz, ahora me lo cuentas. Ya tiene finales felices, ya se reparó. No final feliz, ya tiene muchos finales felices. Maravilla, de verdad. Y te está sucediendo y tú no tienes idea que es algo que heredaste. Y paso a otro tema que es sumamente importante y es que son los padecimientos, las enfermedades que son como de familia, ¿no? Como la diabetes, por ejemplo. Sí, esto es un tema muy interesante porque desde la visión de la nueva medicina germánica que trajo el doctor Rutger Hammer, un alemán, nos dice, Marisa, y poniéndole un poquito más de datos también con la epigenética conductual, nos dice que solamente entre el 1 y el 4% de las enfermedades son hereditarias. Entre el 1 y el 4%, ¿eh? Muy poquitas, ajá. Ah, claro, muy pocas. Aquí va lo interesante. Las enfermedades en el clan como tal no se heredan. Lo que se heredan a través de los genes en el ADN de generación en generación son las conductas, los hábitos, las tendencias y los dramas familiares que no han sido sanados o que no han sido expresados como secretos y que van a terminar materializándose o somatizándose en síntomas físicos si yo no lo resuelvo en el ámbito psicológico, emocional o conductual. Va a ir a provocar una enfermedad similar a la de mis ancestros porque son las mismas conductas y los mismos estreses. Claro, o sea que es un conjunto de cosas. Claro, si la familia acostumbra, no sé, preparar en su casa molletes con mantequilla y azúcar, o en general, ¿no? Alimentos que no son muy saludables y no comen frutas y verduras, como dice el anuncio, eso ya es un factor, pero si reacciona de una manera, emocionalmente de una manera que tiene que ver con la carencia de dulzura, y así vamos sumando, ¿no? Entonces, por eso puede servir mucho hacer una biodescodificación, porque vas a entender que es un conjunto de conductas que tú puedes eliminar de tu vida.
físicas, biológicas, emocionales, todas. Definitivo. Es un conjunto, Marisa, y al final la información inconsciente, que es esa falta de amor, esa falta de cariño, esa falta de unión en el ámbito familiar, obviamente lo que va a provocar aquí en tu cuerpo físico puede ir en diferentes vías. La diabetes es uno de los principales, porque la diabetes lo que hace es elevar los niveles de insulina, que es, al final, azúcar. Y simbólicamente, para el inconsciente que entiende de simbolismos, me falta dulzura, me falta amor, me falta cariño, pero entonces lo estoy buscando allá fuera de mí, pero mi cuerpo físico lo que hace biológicamente como falta de amor y de carencia de amor es elevar los niveles de azúcar, que es al final para el inconsciente amor, pero ese amor al final no va a venir ni de afuera ni de lo biológico, va a venir de un estado de conciencia que yo puedo crear o manifestar cada vez más con conocimiento, con la curación de mis emociones, con el entendimiento de mis conductas. Wow. Y fíjate, me llama la atención especialmente esa enfermedad, porque ya te lo había comentado en alguna ocasión, porque cuando yo nací pesé más de 4 kilos y venía de una mamá muy chiquitita. Entonces, en todos mis expedientes médicos aparezco como prediabética. Y nunca he tenido esa enfermedad, porque a mí me quedaba muy claro que eso tenía mucho que ver con lo que yo hiciera en la vida. Y pues bueno, ya estoy así como que, se puede decir de dos formas, unos dicen arañando el 5.º piso, yo diría que ya estoy a punto de entrar, acercándome al 6.º, más que nada, y puedo agradecer que de diabetes nada. Ya hay mucha. Ya, pues ahora sí que, como te digo, vamos heredando información de generación en generación y el individuo dentro del clan es el que elige si va a activar esas memorias o simplemente le vas a dar un ámbito nuevo, una reacción diferente y sobre todo una interpretación diferente de lo que sucedió allá atrás con nuestros ancestros, porque obviamente los que nos están viendo dirán, y bueno, ¿yo qué tengo que ver con un abuelo o un bisabuelo? Claro que sí tienes que ver, porque venimos de ese ADN y en el ADN, en los genes, hay demasiada información que va pasando de generación en generación hasta que alguien comprende, entienda de una manera amorosa que hay que darle un sentido diferente a esta información. Exactamente. Y mientras más pronto lo entiendas, mejor para ti, porque como tú ya diste un caso que parece milagroso, muchas cosas se pueden revertir en tu vida. Nunca es demasiado tarde. Entonces, vamos a actuar cuanto antes. Quería hacerte también otra pregunta que me parece muy importante. Entonces, es un trabajo muy bueno en estas consultas que llevas tantísimas para ayudar a las personas, ¿no? A cambiar su rumbo hacia un sendero más luminoso y más feliz, más pleno en todos sentidos. Pero todo eso se hace a través en esas consultas de investigar cuáles son todas estas cuestiones heredadas y demás a lo largo de su vida. Pero yo me gustaría saber cómo se hace, pequeños tips o que nos platicaras, ya cuando tienes toda esa información, cómo haces un trabajo de amor, de sanación. Son meditaciones, yo por ejemplo he trabajado de manera personal abrazando a mis ancestros, es una cosa que en mi clan aparece como la falta de expresión física de cariño, y entonces yo me di a hacer una meditación en la que mi tatarabuela abrazaba a mi bisabuela abrazaba a mi abuela, así, primero por el clan femenino y después lo hice también por el clan masculino, y es algo muy sabroso, no sé qué otra palabra decir. Sí, fíjate que dentro de toda esta experiencia que llevo ya de casi 7 años, Marisa, me ha tocado atender a muchas personas y también me ha tocado evolucionar en todo lo que estoy haciendo. He estado haciendo desde hace muchos años el árbol genealógico, después pasé y evolucioné a la biodescodificación y ahora de la biodescodificación he evolucionado los últimos 4 años a la bioneuroemoción. ¿Qué te quiero decir con esto para responder a tu pregunta? Cuando viene un consultante a mi sesión, como ya tengo este bagaje y como yo también ya lo he hecho ininterrumpidamente desde más de 7 años, tengo las herramientas específicas y perfectas que mi consultante requiere y necesita.
hay quien puede tomar conciencia de un patrón de conducta muy arraigado en el clan con la bioneuroemoción, donde simplemente te llevo a que comprendas de manera clara un programa inconsciente muy arraigado, o hay personas que lo pueden ver de esta forma y aparte van a necesitar una meditación, una visualización, programación neurolingüística, es decir, que me puedo habituar al nivel de conciencia de cada una de las personas que puedan venir acá conmigo. Otras herramientas. Entonces eso significa que hay personas que simplemente con entender cómo está, ya... Es impresionante cómo puedes tú en una sesión, Marisa, comprender el programa inconsciente que se había repetido desde generaciones. Cuando yo hago que tú lo observes de manera consciente, cómo se repiten esas conductas, tú entiendes el programa inconsciente y eliges de aquí en adelante no darle vida a ese programa inconsciente, y pueden los síntomas físicos incluso desaparecer en el momento, en el instante o unos días. O sigues con tu tratamiento médico y ya no vuelve a aparecer porque tú ya cambias la conducta, no cambias a las personas, cambias la conducta y tú eliges si ponerte donde te rechazan y te patean o donde te aman, te aprecian y te valoran. Y entonces ya no se dispara el síntoma físico, ¿vale? Entonces, yo te cuento rápidamente una señora que atendí hace como unos un par de años, 3 años, y fue a mi consultorio, subió 3 pisos caminando y llegó sin oxígeno, Marisa. Es decir, se puso el inhalador, ¿vale? Entonces llegó con el spray, el inhalador, porque tenía asma. Y entonces entramos a sesión, hice que observara claramente dónde se había disparado ese síntoma que había sido a sus 4 años, pero ella entendió para qué ella a sus 4 años había vivido esa experiencia tan detonante, pero entendió el programa que había detrás de esa experiencia a sus 4 años, que todo el clan familiar lo había estado repitiendo. Hice un ejercicio de programación neurolingüística y literal, Marisa, le dije, ya puedes tirar tu inhalador a la basura aquí y ahora mismo. Porque ella aspiró, tomó conciencia y le cambió la información. ¿Y qué crees? Le tomamos una foto, lo tengo en Facebook, tirando su inhalador, y es el punto que jamás lo ha vuelto a usar. Qué maravilla, de verdad. Esto es, de verdad, un tema súper interesante. Yo creo que van a surgir muchas preguntas. Por lo pronto, ahorita nada más anda por aquí Pedro Mares, a quien le mandamos saludos, pero seguramente al pie de esta transmisión va a haber muchas preguntas para las que vamos a tener que hacer otro programa, mi estimado Gabriel, porque creo que todos venimos arrastrando padecimientos que no necesitamos seguir teniendo en nuestra vida, que puede ser que a la primera o a la sexta consulta ya que hayan desaparecido y podamos vivir, como ya lo dijimos al principio del programa, una vida mucho mejor, más plena, más feliz, más saludable. Es algo que todos perseguimos y que tú ofreces una muy buena alternativa. Es el momento que nos digas dónde, cómo, cuándo y por qué te podemos encontrar. Por supuesto, me pueden encontrar en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram y en el bendito TikTok como GM Autor MX, y directamente si deseas una sesión directamente conmigo de bioneuroemoción al 55 42 35 13 87 aquí en México. Magnífico. De cualquier manera, te voy a pedir que al pie de la transmisión, cuando ya esté subida al Facebook, pongas otra vez tus datos en un mensaje para aquel que no, que empiece a ver el programa y que diga, ay, pero ¿dónde, cómo, cuándo? Aunque los va a escuchar aquí para que queden anotados y sea más fácil, ¿no? Aquellos que son más visuales que auditivos, ¿cómo ves? Por supuesto, con mucho gusto. Y pues tengo decenas y decenas y decenas de casos como este. Sin embargo, guardo mucho la prudencia, guardo mucho la ética y no los puedo como poner al público. Sin embargo, hay decenas de casos como este que a veces desaparece el síntoma físico en una sesión o en un par de sesiones y listo, la persona realmente cambia su vida. Así es que, bueno, pues ahí están los hechos. Pero en un programa
programa posterior podríamos ponerle nombres ficticios a algunos de los casos y hablar de enfermedades, no sé, que vayan apareciendo aquí en la lista. Magali, también te mandamos saludos, buenos días, como, no sé, saco ahí de... Tengo muchos, tengo gastritis, colitis, la migraña, tengo colon irritado, rodillas, bueno, caderas, bueno, ¿para qué te digo? Tengo muchísimos. Ciática también me ha tocado, es durísimo, no me acuerdo, hasta pena ajena me dio. Bueno, ya nada más para cerrar, ese es un problema, según he estado leyendo, que está muy relacionado con la economía. Cuando la economía, como en este momento, es afectada y tenemos una cierta inseguridad, pácatelas. Eso es una de las cosas o uno de los dolores que puedes sentir, ¿no? Entonces yo creo que ahorita hay muchas personas padeciendo de eso. Creo que te vamos a reprogramar, mi estimado amigo. Ya tenemos allí, me acabas de dar una lista de cosas de las que vamos a hablar en el próximo programa. ¿Qué te parece? Definitivo. Esto le encanta a la gente, saber la posible causa detrás de los síntomas físicos, porque pues estamos entendiendo que el cuerpo físico no se enferma por sí solo nunca. Nosotros lo ponemos así, con base en nuestras actitudes, experiencias, conflictos, etcétera, etcétera. Exacto. Y ya nada más para que quede allí, apúntalo entre los temas que vamos a ver la próxima vez, justamente en una situación tremenda de crisis, y donde cuando no había para pagar una cirugía, que me enfermo, y que me operan. Aparte. Sí, y aparte yo estoy de dónde vamos a sacar para pagar. Y bueno, la situación se resolvió felizmente y con mucho amor por parte de mis familiares. Y le pusieron, todo el mundo cooperó, empezando por mi hija. Pero creo que es importante, ¿no? Que contemos este tipo de historias. Yo no tengo ninguna pena, inclusive, en que lo hagamos en vivo y que, pues, me toca escuchar, ¿no? ¿Por qué me tocó vivir eso? ¿Cuáles fueron las emociones que no manejé adecuadamente? Y, pues, que no vuelva a suceder. Ya no tengo vesícula, ¿verdad? Pero, de todas maneras, hay órganos que siguen recibiendo esas emociones y tú no las dejas de lado, ¿no? Vamos a programar, entonces, un siguiente programa con todo este tipo de cosas, que se va a titular justamente, pues no sé, las enfermedades y sus causas. Vamos a ponerle así algo impactante. ¿Qué te parece? Vamos a ponerle ahí las emociones no sanadas detrás de los síntomas. Ándale. ¿No? Algo por ahí, si quieres. Algo por ahí, y ese va a ser el subtítulo, y un título hace que sea muy catchy. Vamos a ver qué nos sugieren nuestros seguidores. Muchísimas gracias, Gabriel, de verdad ha sido una entrevista de lo más interesante. Te agradezco de todo corazón que hayas estado aquí. A ustedes, mis queridos amigos que están viendo y que van a ver este programa, ya saben lo que les pido, que compartan muchas veces para que esto llegue hasta donde tiene que llegar, y pues recordarles que estamos aquí por y para ustedes. Gracias, Gabriel. Gracias, un placer como siempre estar aquí y aportar valor a la gente que tanto lo necesitamos. No lo necesitan, lo necesitamos todos. Gracias. Todos nos ayudamos. Bueno, pues cerramos este programa. Déjame, le doy acá.